Hoy de lo que vamos a hablar es de cómo se recogen los datos. Y entonces esto es una cosa bien técnica, esto se hace así, no hay otra forma de hacerlo. Pero yo lo que quiero es que busquemos algún tipo de ejemplo cotidiano que nos pasa todos los días, para que empecemos a afianzar ese conocimiento. Pues por ejemplo, usted tiene una situación en su casa que se convierte en un problema de investigación, porque podría ser que usted tiene un hijo adolescente y que de momento desarrolla una conducta antisocial, violenta, que no es cónsono con el comportamiento que había estado llevando, y usted empieza a cuestionarse: ¿qué le pasa a este muchacho? Es que yo estoy observando unas conductas diferentes, él no era así, y empieza a desarrollar un problema que podríamos ponerlo en similitud con un problema de investigación. Y usted quiere averiguar. ¿Qué haría usted para averiguar lo que le pasa a su adolescente, su hijo adolescente, con una conducta? ¿Qué tú harías? Hablar con él. Y ese hablar con él lo podemos considerar una entrevista. ¿Y qué más harían? Además de hablar con el joven. Ajá. Conversar con los maestros, compañeros de estudio. Entrevistar a otras personas, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Tú me decías? Vigilar este ambiente que tiene alrededor. Observar su entorno, observar su comportamiento. ¿Qué más harían? Buscar información, revisar documentos. ¿Ustedes saben lo que yo haría? Yo buscaría a 4 o 5 de los amigos, me los llevaría para casa y los sentaría y empezaría a preguntarles. Porque mientras uno dice una cosa, el otro se puede recordar de otra, y cada uno puede ir abundando en la información, y eso podría constituirse en lo que se llama un grupo focal. Y en resumidas cuentas, eso es buscar información en las investigaciones cualitativas. Es entrevistar, es observar, es revisar documentos. Eso es todo. Lo que hacemos cotidianamente cuando tenemos una situación. Obviamente que al ser investigación necesitamos cierta rigurosidad y cierta formalidad. De otra parte, y es muy claro para que no cree confusión esto, un cuestionario hablado, un cuestionario que usted se sienta con una persona y empieza a leérselo y la persona le contesta, no es un equivalente a una entrevista, ¿saben? La entrevista es más que eso, va más allá que dar un cuestionario hablado. Así que vamos a empezar rapidito con alguna información que yo les he traído hoy, que creo que la tiene todo el mundo en sus sobres. Fíjense que la gráfica lo que le presenta es la entrevista como una de las estrategias para recoger datos en la investigación cualitativa. Ya nosotros tuvimos un problema, ya tenemos un problema planteado, ya tenemos una interrogante, algo que queremos buscar. Ya sabemos qué vamos a hacer para conseguir esa información porque ya tenemos un diseño. Ahora que ya yo sé más o menos cuál es mi propósito, hacia dónde voy, ¿cómo recojo los datos? Pues mira, yo voy a entrevistar personas. Entrevistar personas para que me ayuden a dar información sobre lo que yo quiero tener. Repitiendo que no es un cuestionario ni un interrogatorio. La entrevista se puede hacer de forma estructurada. Y si la hacemos de forma estructurada, ya parece más un cuestionario que una entrevista. Semiestructurada y no estructurada. La estructurada es la que llevamos un guión y empezamos a preguntar, y eso es lo que yo quiero saber, exactamente lo que tengo ahí. Yo no quiero saber nada más. Eso es lo único que yo quiero saber. La semiestructurada es en la que llevamos unas preguntas guías, lo que llamamos un protocolo de preguntas guías. Preguntas guías que van a guiarnos en esa conversación. Preguntas guías que yo puedo preguntar la primera y en la persona decirme en un minuto todo lo que yo quiero saber. Y no tengo que preguntar más nada porque hay personas que hablan muchísimo y te dan toda la información de la primera cosa que preguntas. Pero esas guías, para el único propósito que tiene es para dirigirnos, para que no salgamos mucho del tema. Y tenemos entonces la no estructurada, que lo que hacemos es hablar y que la persona cuente y hable, y hable, y hable. Esa es muy utilizada, por ejemplo, en las historias de vida, cuando queremos conocer todo, en las biografías también se usa bastante. Y esas son las 3 categorías de la entrevista. Pero el grupo focal
que no es otra cosa que una entrevista grupal, también es parte de lo que podríamos poner bajo una categoría que sería la categoría de las entrevistas. Y de esa forma, ya usted puede seleccionar y decir, bueno, en mi investigación yo voy a hacer entrevistas. Y voy a entrevistar utilizando la entrevista semiestructurada. O voy a entrevistar usando grupos focales. O nada, voy a entrevistar usando semiestructuradas, grupos focales, porque yo lo que quiero es conocer y entender. Vamos a ver un poquito más de cada una de ellas. Miren, la entrevista siempre es iniciada por el investigador, obvio, porque a mí es el que me interesa que me des la información, así que yo como investigador o investigadora soy la que empiezo. El entrevistado habla y el investigador escucha. Eso suena como bien tonto, ¿verdad? Haber escrito eso. Pero lo que pasa es que a veces nos entusiasmamos con el tema y hablamos nosotros más que la misma persona que está hablando. La primera vez que yo hice una entrevista fue un piloto para una investigación que iba a hacer, y yo recuerdo que la primera persona me dijo, mira, lo que pasa es que tú sabes lo que pasa con los muchachos en las escuelas, y yo le contesté, muchacha, de eso sé yo, deja que yo te cuente, mira, en la escuela mía esto y aquello y lo otro, y dale que tal, y dale que tal. Yo estuve hablando casi 15 minutos. Cuando yo fui a mi casa y escuché la grabación, yo dije, pues aquí la que hablé fui yo. Obviamente yo lo que estaba era practicando porque yo no sabía y era la primera vez que pasaba por esa experiencia. Entonces de ahí recordé aquello que decía mi mamá, que por eso Dios te dio 2 orejas y una boca, porque tú hablas poco y oyes mucho. Así que cuando uno es entrevistador, uno lo que va es a sacarle, a excavar, a profundizar, a que esa persona nos cuente toda esa información que tiene, que puede ser de importancia para lo que queremos oír. Así que para lo único que estamos atentos y para cuando único hablamos es para darle seguimiento a eso que está diciendo. Hay unas estrategias de cómo entrevistar, pero no nos va a dar tiempo de entrar en todo eso porque son bastante amplias. Pero lo que quiero que tengan muy claro es eso. Usted entrevista para que la persona le cuente. Para que la persona le cuente, y se tiene que ver esa asertividad entre ambas. No se habla por hablar. Y los entrevistados son elegidos cuidadosamente. Por eso es que las entrevistas cualitativas utilizan muestras por conveniencia, lo que le conviene al estudio, no lo que le conviene a usted, lo que le conviene al estudio. Gente que tiene mucha información y que puede darle mucho detalle. Y eso usted se dedica entonces a buscar en la comunidad, mediante un montón de estrategias que existen, gente que tiene mucha información de eso. Y por ejemplo, usted va a hacer una investigación donde va a hablar de bibliotecarios efectivos en las instituciones de educación superior en Puerto Rico y cómo establecieron pautas y cambiaron estilos de trabajo. Esa es su investigación. ¿Y usted qué hace? Entre todos ustedes empiezan, oye, tú conoces a alguien que tenga estas cualidades, tú crees que esa persona, ¿qué fue lo que hizo? Y usted empieza a contactar en la comunidad hasta que encuentra a las personas que tienen las características que usted está buscando, porque ese es el que le puede contar, no es cualquiera, es ese con esas características. Además, la entrevista, y esto lo puse porque me llamaba la atención, es un habla para ser observada. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo nosotros, los latinos y caribeños, que hablamos con gestos. En mi casa, yo siempre hago anécdotas, pero es porque pues, yo estoy viejita y he tenido mucha experiencia. Pero en mi casa, mi mamá, cuando te iba a decir algo, te decía, mira, porque la persona llegó y abrió la puerta, entonces vino y se sentó, y cuando se levantó, que caminó hasta allí. Entonces yo recuerdo que decía, mami, pero no dramatices y dime la historia completa. Y ella me decía, no, pero que si no dramatizo no te lo puedo contar. Entonces cuando yo leo eso, recuerdo a mi mamá que decía que para ella poder hablar tenía que dramatizar. Y nosotros somos así. Hay ocasiones en que ese lenguaje no verbal tiene mucha importancia. Y nosotros como investigadores cualitativos en un proceso de entrevista, no solamente es importante lo que dices, sino lo que haces. Otra anécdota, y esta es rápida. Mi sobrino se sentaba frente al televisor, mi primer sobrino, que todo el mundo estaba pendiente a ver lo que el muchacho hacía. Se sentaba frente al televisor, ponía cara de tragedia, y tú le decías, Ángel Alberto, ¿qué tú haces? Te decía, aquí divirtiéndome, con esta cara.
Entonces, a mí, yo recuerdo que me llamaba mucho la atención y decía, pero es que él no parpadea, él no se ríe, él no hace nada. Entonces a mí me dio con que era autista, como todos. Lo que no sabemos lo que tenemos que decir rápido. Es autista o tiene problemas de aprendizaje. Es autista, mami es autista. Y mami decía, lo que es un desgraciado, mira cómo se queda y se ríe cuando le da la gana. Era verdad lo que decía mi mamá, no era autista ni yo no sabía nada de eso. ¿Por qué? Porque mi mamá, el proceso de observar comportamientos, quizás en aquel momento y después de haber tenido varios hijos, lo dominaba muy bien. Yo en aquel momento no lo dominaba y no sabía lo que era. Así que cuando hacemos entrevistas, no solamente es importante lo que me dices, sino lo que haces. Gestos, entonaciones de voz, respiraciones profundas, todo es importante. Porque yo te estoy hablando, por ejemplo, ahí, y esto se nota mucho cuando estamos haciendo investigaciones de corte personal. Yo recuerdo una compañera mía que estaba entrevistando a mujeres maltratadas. Y una de ellas le contaba lo que significaba la experiencia del maltrato. Entonces ella cuando le preguntaba, ella decía, mira, lo que pasa es que yo lo cogería. Y más nada. Ella no dijo que lo cogería y lo mataría, que le daría nada. Que yo lo cogería. Ok, si mi amiga en el proceso de entrevista se queda nada más que con lo que dijo, con lo que grabó en el audio, ese gesto, ese coraje, esa comunicación no verbal la pierde. O sea, esa comunicación no verbal implicaba coraje, rabia, frustración, todas esas cosas. Y de alguna forma eso había que registrarlo. Así que las entrevistas no solamente es para lo que dicen, sino también para los gestos, las observaciones, y eso hay que mantenerlo y hay que redactarlo. Suele tener una duración prolongada y lo ideal es que sea en varias sesiones. ¿Qué es prolongada? Bueno, mire, 1 hora, hora y cuarto, nunca más de hora y cuarto porque la gente se aborrece de uno. Pero si uno no termina en hora y cuarto, vuelve y cita para una segunda entrevista y continúa con la información. Y miren esto último. En el acto de la entrevista se estimula al interrogado para que proporcione una confesión, porque eso es lo que usted quiere, que le confiese, que le exponga sus intimidades, que le diga, que le profundice. No es que le diga, sí, yo estoy bien, está todo bien, y él lo deja. No, es eso, es profundizar. Pues una persona que no conoce y que le está haciendo preguntas y que básicamente está dominando la conversación. Eso es lo que se espera de una entrevista. Hay libros completos de cómo realizar entrevistas, hay cursos completos de cómo hacer entrevistas, pero a grandes rasgos, esta es la estrategia esencial que utiliza la investigación cualitativa, es la estrategia más usada y no necesita validarse con nada. Con que lo único que usted hace es que usted conoce su tema y lo conoce bien. Y usted hace un protocolo de preguntas guías. ¿Qué yo preguntaría? Y eso que usted preguntaría, obviamente está relacionado y está sustentado con la literatura que usted ya conoce. Y eso que usted va a preguntar, usted lo va a probar en lo que se llama un estudio piloto. Un estudio piloto donde usted va a probar esas preguntas a ver si la gente le contesta lo que usted quiere que conteste y para ver si usted como investigador lo sabe hacer. Esa es la única función. No es validar preguntas, ni hay que dársela a expertos, ni nada de ese tipo de cosas. Usted si quiere se las puede dar a una persona que, pues mire, yo no soy muy bueno redactando, se las voy a dar a alguien para que me las redacte un poquito mejor o que reaccione a ella. Pero el concepto de validar, como se conoce en la investigación cuantitativa, cuando se validan cuestionarios y este tipo de cosas, eso no es aplicable en la investigación cualitativa. Eso no es aplicable en la investigación cualitativa. Así que aquí no buscamos validez interna, ni validez externa, ni confiabilidad. Ahorita le voy a decir qué es lo que buscamos. Eso no quiere decir que la investigación esté mal hecha. Eso quiere decir que las estrategias son otras. Que no lo buscamos, pues mire, que controlando amenazas a la validez, como hacemos en la investigación cuantitativa, amenazas de maduración, de historia. No, eso aquí no funciona de esa forma. Aquí corroboramos que la información esté correcta. Eso sí lo hacemos. Pero tratamos de sacarnos el chip de la investigación cuantitativa y ponernos el otro. Hoy la charla va a ser un poquito más larguita.
Los grupos focales, pues los grupos focales es como les dije, es una entrevista grupal. Es una entrevista donde vamos a contar con un moderador, una persona que hace las preguntas y otra persona que es el anotador, que va a estar observando lo que pasa, quién lo dijo, cómo lo dijo. Que es muy importante dominar esa estrategia porque si no se nos forma un mogollero, que no hay quien entienda después lo que dijo cada cual. Sobre todo nosotros que hablamos todos a la vez. Así que tú haces una pregunta en una mesa y todo el mundo dijo y el que no dijo en el medio le dijo al otro. Y tú le preguntas qué fue, no, yo le dije a este. Y eso se perdió, ese detalle se perdió. Así que si usted no tiene un moderador que es hábil, que puede detectar esos comentarios que hizo aquel que le hizo bajito, que entonces tú lo aprovechas e interviene, se te pierde el sentido. Sin embargo, es muy bueno para recoger mucha información rápida. Lo ideal sería que se pudiera grabar en audio y en vídeo, ¿verdad? Pero si no se puede grabar en vídeo, pues por todos los permisos y las autorizaciones y los ARB y todas esas cosas, pues entonces usted lo único que depende es de una grabadora. Y de una grabadora sola es bien difícil transcribirlo. Se puede hacer, pero es un poco difícil. Así que el grupo focal, mucha información rápida. Hay unas características que la gente, hay algunos autores que dicen que deben de ser 5 o 7, hay otros que dicen que son 6 o 10. Usted no pase de 10 y acomódese al que más le guste, porque no se ponen de acuerdo. La otra estrategia que utilizamos en la investigación cualitativa y es vital, y tan importante como la entrevista, son las observaciones. El observar. Y fíjense una cosa, cuando usted hace una entrevista, usted hace una interpretación totalmente subjetiva, la hace usted. Usted como investigador, con todo lo que significa quién usted es, con todos sus prejuicios, conocimientos, experiencias, tragedias, todo. Usted hace esa interpretación. Por lo tanto, se dice en la investigación cualitativa que el investigador pasa a ser parte de un instrumento de recogida de datos. Claro, porque yo lo interpreto, lo paso por este cerebrito y lo planteo como yo quiera. O usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, yo veo a una persona con tatuajes y no me gusta. Me resulta desagradable. Y acá, entre ustedes y yo, escondidito con la puerta jeja, digo, ese debe ser como medio delincuente, tiene tatuaje. Mi ahijada, de 23 años, llegó con un tatuaje. A mi ahijada yo la conozco. De esa no dije que era un delincuente, porque yo la conozco. De mi ahijada lo que dije es te van a confundir con una delincuente. Sigo pensando que es un delincuente, ¿verdad? Pero la excepción la hago porque esta la conozco yo. Esta no es delincuente. Pero va a aparecer y la gente lo va a creer. Esos son mis prejuicios. Cuando yo hablo con una persona y llego a unas conclusiones, es con esos prejuicios que yo tengo. Aun cuando racionalmente yo trate de saber y entender y reflexionar, yo si estoy siendo prejuiciosa, eso está mal, eso no es correcto, pero parece delincuente. Necesito un poco más en el proceso reflexivo, un poquito más en el proceso reflexivo. Y ese proceso de adelantar y de madurar nos toma tiempo. Pero lo que quiero con todo esto es que entiendan que no estamos buscando aquí objetividad total, porque es imposible que haya objetividad total cuando estamos bregando con personas y con seres humanos. Siempre va a haber la intervención de lo que pensamos y de lo que creemos, siempre va a ser subjetivo. Así que estas observaciones, para llevarlas a cabo, las podemos hacer con el investigador como participante, como el investigador no participante o investigaciones naturalistas. ¿Qué es eso? Pues mire, yo entro a una sala de clase y en la sala de clase, como hacían hace muchos años atrás, yo me siento en la parte de atrás con un papel a observar todo lo que pasa. Eso es una observación no participante. O yo voy a hacer una etnografía a una escuela y estoy viviendo en esa escuela, compartiendo en esa escuela por un semestre.
Y la gente me conoce y sabe quién yo soy. Esa es la señora que está haciendo la investigación. Hola, ¿cómo está? Bien, chévere. ¿Y qué pasó allí? Y me vuelvo parte del entorno. Eso es observación participante. Y observación naturalista. Pues mire, yo me voy a Plaza Las Américas, me siento en un banquillo y empiezo a ver qué pasa allí. Yo no estoy buscando a nadie en especial. Yo estoy viendo cómo los compradores se comportan en Plaza Las Américas, en su ambiente natural, en lo que es. Esas son observaciones dentro de esos ambientes naturales. ¿Qué utilizamos cuando hacemos observaciones? Flujos continuos. Nada, cojo un papel y empiezo. Juan entró. Habló con Magda. Aquella se tocó los espejuelos. Aquel miró la cámara. El otro se movió para el otro lado. Aquella hizo... Voy continuo todo lo que está pasando. Eso no dura más de 10 minutos. Eso no es que estés 3 horas haciendo eso. Pero hace flujos continuos de observación, flujos esporádicos. Llego a un lugar y digo, bueno, me voy a dedicar hoy a mirar nada más qué pasa con los estudiantes cuando están en la cancha. Eso es lo único que voy a observar. Muestreos de experiencias, pues selecciono, bueno, aquí voy a seleccionar este grupito, aquel grupito y este grupito son los únicos que voy a ver. Una lista de cotejo, que es lo que utilizo para marcar de antemano y decir, yo voy a observar, por ejemplo, la conducta en una sala de clase. ¿Cuántos hablan malas palabras? ¿Cuántos se atacan físicamente? ¿Cuántos se tiran con algo? Y eso es lo único que voy a observar. Y voy haciendo 3 veces 3 gasnatas, 2 empujones, 7 malas palabras. Eso lo voy marcando. De esa hoja de cotejo, después llego a unas conclusiones. Y un registro electrónico que también se utiliza, pues que ahora con todo lo que es electrónico nos es mucho más fácil. Así que básicamente todos utilizan un protocolo de observación para hacer este tipo de acción y así es como se llama donde registramos la información. Protocolo de observación y protocolo de preguntas guías. El tipo de observación, pues mire, eso en el proceso es que se determina cuál voy a usar. De antemano uno dice, pues mira, será una entrevista, será una observación, será revisar documentos. Así que, para hacer una definición, proceso de contemplar sistemáticamente y detenidamente, que es lo importante, sin manipularla ni modificarla, lo que está pasando, sin hacer nadita. Por eso es que las investigaciones cualitativas se llaman investigaciones descriptivas. Lo que hacen es describir lo que pasa. Una pregunta. ¿Cómo no? En términos de cuando uno va a someter, por ejemplo, un estudio cualitativo para que el IRB lo revise, si la persona va a hacer observaciones, ¿de qué manera se presenta de manera que los que vayan a revisar el documento vean que la confiabilidad, la confidencialidad de la persona que se está observando no está siendo verificada de ninguna manera? Ok, pues de antemano tú estableces que vas a mantener el anonimato de las personas y que cuando vayas a redactar vas a mantener un anonimato, así que eso es la única forma que tienes, o por lo menos en los IRB es la forma que tú la pruebas. Porque tú lo único que vas a decir es, mira, sí, voy a observar personas, pero de antemano ellos están claros que se va a mantener totalmente el anonimato. Por eso es que a veces es difícil que el IRB te apruebe el video. Porque las garantías para mantener el anonimato en los videos es mucho más difícil. Entonces hay ocasiones en que el video no te lo ponen, solamente dice si lo vas a grabar en audio, sí, pero el video no. Entonces lo otro que se utiliza en investigación cualitativa para que el IRB te apruebe es utilizar seudónimos. Utilizar seudónimos, por ejemplo, en los grupos focales. Estableces un seudónimo a la persona y cuando estás grabando, en lugar de decir el nombre, le dices el seudónimo. Y sin video, en vez de tener la cámara de frente de la cámara. Bueno, por eso te digo, eso va a ser relativo dependiendo cómo le garantices a la IRB que vas a mantener ese anonimato. Es lo que ellos te van a cuestionar. Para mantener la seguridad. Pero en los grupos focales, como se están viendo unos a los otros, es muy difícil decir que vas a mantener el anonimato porque tú me estás mirando la cara a mí y yo sé quién tú eres. Así que lo único que nosotros le decimos a la IRB es que le garantizamos que no se van a utilizar los nombres de esas personas y que desde el principio del proceso le vamos a mantener con un seudónimo. Y como seudónimos nos mencionamos en el trabajo o lo que estamos haciendo. En caso de que uno ¿verdad? Porque yo participé como oradora en un grupo focal y realmente pues, no se identificaba a los participantes por su nombre, pero sí por su grupo amplio, los estudiantes de enfermería.
Es que todo va a depender de lo que tú quieras buscar. Porque si tú lo que quieres es buscar lo que dicen los estudiantes de enfermería, pues probablemente eso sea una forma. Ahora, si tú vas a utilizar la viñeta de lo que dijo cada cual, pues necesitas un seudónimo, porque vas a decir, pues María establece tal y tal cosa para entender lo que estás buscando. Si lo dejas así generalizado, no puedes establecer quién dijo qué. ¿Cuán útil o productivo para la investigación es en que un observador haya dos? No tiene ningún problema, que haya dos. Lo que pasa es que va a ser la limitación de recursos, de tiempo. Lo puede limitar, no hay ningún problema. Mientras más información puedan captar las personas que están ayudándote en el proceso para que vean gestos, comentarios, todo ese tipo de cosas. Vamos a la revisión. Cuando vamos a revisar documentos, yo pongo revisión nada más, porque se puede revisar documentos, se pueden analizar artefactos. ¿Qué son artefactos? Todo lo que no son documentos, todo lo que no es papeles. Fotografías, videos, libros, paredes. Nidia Luca hizo hace muchos años atrás una investigación del graffiti. Y lo que revisaba que era, pues donde quiera que había graffiti, paredes, baños públicos, guaguas públicas, donde hubiera un graffiti, eso era pues esos son artefactos, esos son cosas que no son papeles. Así que en la investigación cualitativa, esa es la otra estrategia que usamos para recoger datos. Recogemos datos mediante revisión de documentos, revisamos papeles, pero también revisamos artefactos, que es todo lo demás que no es papel, para ver qué nos dice esa información que está en documentos, qué nos dicen esos papeles, qué nos dicen esos artefactos, qué significa lo que allí aparece. Pues, por ejemplo, la investigación histórica tiende casi siempre a buscar en los archivos, en los papeles, en las agendas, en las actas, en todo lo que es documentación antigua, para poder entonces empezar a entender lo que sucedió y lo que pasó. No podemos entonces dejar de pensar en qué documentos son necesarios para nosotros hacer la investigación cualitativa o la investigación que nos enfoca. No tenemos que usar todas estas estrategias que hemos hablado. Seleccionamos la que más nos convenga y podemos usar una sola, no tenemos que usarlas todas. Así que utiliza también para recoger la información hojas de cotejo. Al igual que en las observaciones usamos hojas de cotejo o hojas de observación, aquí pues tenemos que registrarla en alguna forma y las registramos en lo que podrían ser hojas de cotejo. Otra forma de recoger información en las investigaciones cualitativas son las reflexiones y las notas de campo. Las reflexiones son muy importantes porque establecen lo que el investigador percibió o la investigadora mientras estaba haciendo esa investigación o mientras estaba recogiendo información. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que les daba ahorita de la persona que estaban entrevistando para que le hablara de lo que implicaba la violencia doméstica, una de las acciones que realizaba esta persona era que cada vez que le mencionaban al esposo, ella se agarraba de donde estaba y apretaba. Pero cuando usted está hablando con alguien en una entrevista, usted no dice, espérate, déjame escribir aquí que apretaste, y miró para el lado y se apretó los dientes. ¿Verdad que uno no hace eso? Uno está en una conversación importante y cuando la conversación termina, uno se queda con la reflexión. Oye, pero la verdad que a mí lo que me pareció que a ella le pasaba era esto y esas reflexiones hay que escribirlas. Porque eso es importante. Eso que usted sintió tenía una razón de ser, fue lo que usted observó, fue lo que usted percibió, fue lo que su experiencia le dijo que era, que significaba. Y eso es muy importante y tiene que registrarlo porque en el momento se le olvida. Pero también están las notas de campo. Eso es la reflexión usted, que le dije ahorita que el investigador es importante como una forma de recoger datos. Pero también está lo que se llaman las notas de campo. Pues mire, en una ocasión yo estaba entrevistando a alguien
Y cada vez, mientras la estaba entrevistando, la persona me decía, porque yo soy una líder bien democrática, yo siempre he sido una líder bien democrática, mis compañeros de trabajo lo saben, yo llevo aquí 10 años, todo el mundo sabe aquí que yo considero a todo el mundo. Entró una secretaria y dijo, doña fulana, que te dije que ahora no me puedes interrumpir. Y entonces sí, porque yo, tantos años que llevo de experiencia, qué sé yo qué cosa, que era que es tarde, que sonó el teléfono. Agarré el teléfono, la doña dijo una pequeña grosería, pequeña. ¿Quién te dijo que llamaras a esta hora, que estoy atendiendo la condenación vaina esta que me mandaron de la universidad, que lo tengo que hacer ahora? Le dices que lo hace porque yo lo digo, porque lo dije yo lo dije. Teléfono colgado. Más democrática del mundo. Su percepción de quién era ella y quién era ella como líder no coincidía jamás con lo que ella hacía. Y mucho menos con lo que escribía. Porque entonces después le pedí que si me dejaba ver los memorandos internos para comunicarse con su personal. Y ella no me los dejó ver porque ella estaba muy convencida que ella era la más democrática y iba a ser el modelo por excelencia de lo que era un liderazgo democrático. Así que me trajo su file. Bajo ninguna consideración se permitirá ningún niño o animal en esta oficina durante el receso de verano. De no seguir estas instrucciones, me veré en la obligación de mandar un expediente disciplinario inmediatamente. Punto. Punto. No acepto llamadas para trabajar con esta situación porque ya está decidido. Punto, doña fulana. A mí lo más que me llamó la atención fue niños y animales. Como que lo puse en la misma oración. Eso como no me gustó mucho. Así que la señora decía que ella era de una forma, ella se percibía como una forma. Cuando yo observaba todo lo contrario. Lo que vi en los documentos era todo lo contrario. Pero entonces, en mis notas de campo que yo observaba, que cada vez que venía alguien y le interrumpía, la señora hacía esto. Sí, dime. Sí, todas esas acciones, todos esos comentarios, yo salí de allí como una loca, escribirlo rápido, que no me fuera a quedar ninguno, porque aquella doña era un ejemplo. Y no le conté todo lo que me contó del que estaba como ayudante de ella, que yo es otra historia. Todas las cosas que me dijo del otro. Eso es lo que yo llamo notas de campo. Es esa observación que usted hace de todo lo que hay a su alrededor, entonces encima del escritorio había muchas fotos de su familia. Y encima del armarito había una foto pequeñita como de una actividad de grupo, de su oficina, de su gente. Y me decía, pero mira, para que tú veas, mira dónde yo los tengo, es que para mí ellos son bien importantes. Lo tenía al final, en el archivo al final. Parece que alguien se la regaló y lo puso allí, no le queda. Ok, fíjense lo que yo les estoy contando. ¿Por qué se los estoy contando así? No, se lo estoy contando a ustedes así para que ustedes vean que esa fue mi interpretación, la mía. O sea, yo me fijé de todas esas cosas y yo lo interpreté así. Pues mira, quizás vas tú y me dices, no, profesora, mira, mi interpretación es que esa señora realmente es un líder fuerte y que esa señora tiene a sus hijos, a su familia en la misma situación que la tiene a sus compañeros de trabajo. Pues es una interpretación tuya, la tuya es una y la mía es otra. Tú tienes unas experiencias de vida y yo tengo otras. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que pensaste tú o lo que pensé yo? Pues mira, como no sé, eso hay que corroborar a ver quién tiene. Estoy como la de Nancy Álvarez. A ver quién tiene la razón. Me falta. Bueno, me tengo que echar el collar. Estoy casi igual, tengo que echar el collar. Usted tiene que ir a averiguar realmente, corroborar esa información. ¿Y cómo la corrobora? Pues mira, yo lo percibí así, lo observé así. Pero entonces yo voy a preguntarle a la gente cómo es. Exacto. Los empleados me van a decir, y eso es una entrevista, voy a entrevistarla. Ella dice que ella es bien así. Vamos a entrevistar a los empleados a ver qué dicen. Vamos a ver los documentos a ver qué dicen. ¿Por qué le menciono todo eso? Pues porque eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer nuestra investigación cualitativa
Es que tengo que decir la palabra porque sí que si no, no lo entienden. Bueno, la van a entender, pero es que es como que lo que... ¿A los QRE? No. No. Es una investigación bien hecha. Es una investigación con todos los controles. Es una investigación formal. Es una investigación bien realizada. ¿Y cómo yo voy a garantizar que sea bien realizada y con todos los controles? Pues mire, determinando que hay fiabilidad y confianza, que en la forma en que recogí los datos es la correcta. ¿Y cuál es la forma en que recogí los datos y cómo los corroboré? Establece lo que es fiabilidad y confianza. Que en la investigación cuantitativa se determina por la validez y la confiabilidad. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo validez y confiabilidad que confianza y fiabilidad. ¿Por qué? Porque para establecer validez, sobre todo validez interna, yo tengo que tener unos controles de la forma en que recojo los datos. De ahí es que usted escucha que la gente está validando cuestionarios, que la gente está sometiendo a pruebas las preguntas y los ítems de los cuestionarios, porque lo que está buscando es que ese instrumento que se llama cuestionario mida lo que tiene que medir. Pero en el caso de la investigación cualitativa, nosotros no estamos buscando medir nada. Nosotros lo que estamos buscando es obtener datos, obtener información, que me den confesiones, que me den profundidad en un conocimiento. Así que para eso yo lo que necesito es saber preguntar y saber escarbar para que la gente me diga lo que yo quiero que me diga. Pero esa información hay que corroborarla. ¿Y cómo yo la corroboro? La corroboro mediante estrategias de triangulación. Y la triangulación de la información no viene de tres. Viene de utilizar diversidad de métodos para corroborar la información. El mismo ejemplo que doy siempre es el del viejito. Usted está entrevistando a un anciano y le dice al anciano en su proceso de entrevista, ¿cuántos años tú tienes? Y el anciano te dice, yo tengo, muchacho, yo tengo como 90 años. En el proceso de observarlo, yo observo que ese anciano que dice que tiene 90 años se está moviendo como una persona de 70, no se mueve como un ancianito de 90. O sea que mi observación y lo que él me dijo no corroboran. Así que no sé cuál es la verdad. ¿Qué hago? Hago una segunda entrevista y entrevisto a la hija. Y le pregunto a la hija, ¿cuántos años tiene tu papá? Dice, no, papi tiene 70 y pico. Pero no me quedo tampoco con eso. ¿Qué hago? Voy y reviso documentos. ¿Y qué documentos reviso? El certificado de nacimiento. Ahora digo yo, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo correcto? Pues yo revisé para corroborar. No voy a decir, ese viejito es un mentiroso. ¿Qué voy a decir? Fulano, el nombre ficticio que le pongo en el seudónimo, se percibe como una persona de 90 o alega que tiene 90 años. Sin embargo, en el proceso de entrevista, su hija dice que no tiene 90 años, que tiene 75. Se revisaron certificado de nacimiento y aparenta tener 75 años. No obstante, él dice que tiene como 90. Se lo dejo en una descripción para que usted, como lector de la investigación, determine si quiere pensar que el viejito es un embustero, o que el viejito no sabe la edad que tiene, o que el viejito tiene Alzheimer y se le olvidó la edad que tiene. Usted determina lo que quiera determinar. Yo corroboro la información. Una investigación cualitativa que no ha corroborado la información no sirve. No sirve. Hay que buscar estrategias de corroborar información, por lo que les dije ahorita, porque depende mucho de mi prejuicio, de mi observación, de mi percepción. Así que hay que corroborar esa información y esos datos. ¿Por qué no utilizar la palabra corroborar con el documento en lugar de cuando tiene ejemplo ahora, usted dijo, no, ¿qué tal? Ya los documentos, pero no quiso corroborar con el certificado, sino otra alera o algo. No, porque yo lo que te estoy diciendo es lo que yo encontré, porque aquí lo importante no es lo que yo hice, sino lo que yo encontré. Y lo que yo encontré fue que el señor me dijo que él tenía 90 años y yo encontré que el señor me dijo la hija me dijo tal cosa.
tal cosa y tal cosa y tal cosa. Que mi intención era corroborar la información, sí, pero lo que yo quiero que tú veas es, esta es la descripción, esto es lo que hay. Tú tomas la decisión y concluye lo que tú quieras. Tú concluye lo que tú quieras. Yo estoy diciendo que esto es lo que hay. Ok, esas son las estrategias más utilizadas para establecer y para corroborar la información. Triangulación de datos, verificación por los participantes, revisión por pares y proceso reflexivo del investigador. La triangulación de datos es generalmente la más que se utiliza, que es la que le acabo de explicar ahora. Varias entrevistas, revisión de documentos, observaciones. Verificación por los participantes. Mire, después que la persona le dijo a usted algo y usted lo tradujo y lo interpretó y lo redactó, entrégueselo y dígale, esto era lo que tú querías decir. Para que la persona verifique, certifique y te diga, no, mira, no, es que lo escribiste mal, no era eso, lo que yo te quería decir era tal cosa. Eso es una forma de corroborar. Otra forma es revisar por pares. Y la otra, pues el proceso reflexivo del investigador, que es el que hemos estado hablando. ¿Qué sucede si se hace una entrevista, se graba? Entonces, cuando uno va a verificar con el participante, por ejemplo, la persona te diga porque piensa que no dijo eso y uno le da entonces No. ¿No se le puede dar la grabación? No se la puedes dar, claro, pero ¿Qué que... sucede si después dice, no, Si cambia lo que había no quiero, exacto, no quise decir eso, aunque está grabado? Pues lo cambia. Eso no es, sí, lo cambia. Acuérdate lo que le escribiste en consentimiento informado. Pero ¿se puede mencionar eso en las reflexiones? No deberías. Si la persona te dijo que no deberías. Porque tú vas a hacer lo que él te deja hacer. O sea, está colaborando contigo. Y yo te voy a dar la información que yo quiero darte. Y yo te la voy a dar hasta donde yo te la quiera dar. Y tengo todo el derecho de cambiar de opinión. Y te puedo decir más aún, cuando lo vas a publicar te digo, quita todo lo que yo te dije. ¿Qué quitar? Recuerden una cosa, y recuerden bien lo que les dice el IRB. Salud, seguridad, beneficio. Eso es lo que usted le tiene que presentar a esa persona que va a trabajar con usted, ese participante. Usted no puede obligar a nadie. Le están haciendo un favor. Eso es si quieren, no es obligado. Eso no se les puede olvidar nunca. Otra de las estrategias son información de control, variación, profundidad en las descripciones, profundidad en la recopilación de datos. O sea que no es solamente la triangulación de datos, hay muchas estrategias para garantizar que ese estudio es fiable. Y usted tiene que decir cuál usted va a usar y tiene que establecer cómo lo va a hacer para que le dé importancia a ese trabajo y el valor que el trabajo tiene. Usted tiene que establecer cómo lo hizo y por qué ese es un trabajo fiable y tiene confianza. Vamos a las muestras. Yo les dije ahorita que se seleccionan muestras en las investigaciones cualitativas por conveniencia. Aquí no hay selección de muestras aleatorias, ni muestras por conglomerados, ni muestras estratificadas, ni nada de ese tipo de historia. Aquí las muestras que únicos van a participar en su estudio es la gente que tiene información de mucho valor para lo que usted quiere hacer. Por lo tanto, si yo voy a hablar, como les dije ahorita, de bibliotecarios que tienen unas experiencias ricas en información, ese es el bibliotecario que usted necesita. No es el bibliotecario que acaba de graduar, por ejemplo, que no tiene apenas experiencia y no le puedo contar a usted nada. O sea que esto no es cuestión de llenar una muestra por llenarla. Usted tiene que hacer entonces convocatorias, pedirle a la gente que llegue, que quien tiene información, usted selecciona que usted quiere participar en su muestra, no es a todo el mundo, no es el que todo el que llegue, es el que tiene datos para usted y que coincide que quiere participar con usted. Esa es la muestra que usted necesita, por eso es que son muestras pequeñas que usted va a trabajar a profundidad y a detalle, no son muestras grandes. Pues el muestreo teórico es el que me establece, pues por ejemplo, lo que le estoy diciendo, el que tiene exactamente la experiencia que yo quiero, la oportunidad que yo quiero, y el de avalancha no es otra cosa que lo que se llama por ahí el snowball, que yo le digo a uno, le digo al otro, le digo al otro, le digo al otro, y el otro me lo trae, y entonces va llegando gente donde usted, pero eso son estrategias para recogerlo. El análisis de datos es una de las formas, es una estrategia bien
profunda, de mucho detalle. A mí me preocupa mucho porque hay ocasiones en que, sobre todo cuando estoy dando el curso, los estudiantes quisieran que yo le diera una receta. O sea, una receta de estructura. Pues primero haces esto y después haces esto y después haces esto. Pues porque esa estructura le da pues a ellos mucha seguridad de cómo lo van a hacer. Pero es que no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo como yo darle una receta, primero haces esto y después haces esto y después haces esto. Pero básicamente lo que dicen todos las personas que hacen análisis cualitativo es que tenemos que tener toda la información, y es mucha información. Imagínense ustedes, pues qué sé yo, 16 horas de entrevista hablada. ¿Cuántos papeles son esos? Más todas las notas de la observación, más toda la revisión de los documentos, más todos los reflexiones y notas de campo. Genera mucho papel, mucha información, mucho dato. ¿Y usted qué hace? Usted tiene que leerse eso, y leerlo, y empezar a buscar relaciones. Ah, mira, aquí dijo tal cosa y eso tiene que ver con aquello que dijo para allá y con lo que yo observé por allá. Y empezar a establecer categorías que podían haber tenido de antemano, categorías que pudieron haber surgido de antemano de la lectura, de la revisión de documentos o de la teoría, pero pueden ser nuevas. Vamos a ver si eso se lo puedo poner en la prueba. Yo voy a hacer una investigación de liderazgo, y en mi investigación de liderazgo yo tenía de antemano que quería entender lo que era el liderazgo participativo, el liderazgo femenino, la influencia de la familia en el líder. Esas eran las categorías que a mí me interesaban. Y de antemano, todo lo que las personas me decían, yo veía se acomodaba en una de esas categorías que ya yo tenía establecidas. Pero si no me cabía ninguno, ponía esa otra información que no cabía en ninguno como una categoría emergente, una categoría nueva, algo que salió que yo no había considerado. Y entonces empiezo a buscar patrones entre esas categorías y de ahí voy yendo al análisis. Generalmente el más que utilizamos para hacer análisis cualitativo es el modelo de Walcott. No es el único, hay montones. Pero el de Walcott es bastante conocido y es bastante fácil para podérselo explicar un poquito rápido. Walcott nos dice que una vez tenemos toda la información, que es la descripción, todo eso que tenemos escrito, todo eso que hemos transcrito, nos preguntamos qué está sucediendo. Después que tenemos la descripción, pasamos al análisis. Y el análisis nos preguntamos qué relación guardan unos elementos con otros y cómo interactúan para producir un fenómeno o para explicar un fenómeno. Y por último, los interpretamos y decimos cuál es el significado de esto y para qué sirve. Lo importante inicialmente es que esa descripción que tenemos, la tenemos que leer y conocer bien al detalle. Yo siempre les sugiero a las personas que están empezando a hacer investigación que las transcripciones las hagan ellos mismos. Porque en el proceso de hacer la transcripción de la grabación esa que estás escuchando de la entrevista, ya sabes lo que estás diciendo, ya sabes lo que está pasando. Es un poquito latoso, pero es una forma bien rápida de leer varias veces mediante el proceso de transcripción y vas captando esa información. Así que después pues tendríamos que pegar un poquito más con el modelo de Walcott. Finalmente, escuché a algunos de ustedes hablando de los programados para hacer análisis. Hay un montón de programados para hacer análisis cualitativo. Y ahí les puse algunos ejemplos. Varios de ellos trabajan con el idioma español, hay otros que no. Pero son muchos. Y ustedes como parte del proceso de este taller les van a enseñar a bregar con algunos de ellos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es bueno que los conozcan, es bueno que los dominen. Pero la ventaja de estos programados es cuando tienes mucha información. Son muy útiles cuando hay mucha información. Cuando hay poca información no tienen tanta utilidad, o por lo menos esa es mi percepción. Pero cuando tienes mucha información son de bastante utilidad.
Lo que nosotros pretendemos que hagan hoy es que empiecen a identificar dentro de lo que ya habían definido como lo que era su tema de investigación y su problema de investigación, que empecemos a identificar cuáles de estas estrategias utilizaría, cómo seleccionaría la muestra, cuál sería el perfil de esa muestra, qué tipo de personas ustedes quieren, quién sería la persona que les serviría para su investigación, qué estrategias utilizarían para hacer esa investigación. Pues mira, yo voy a hacer nada más que entrevistas y voy a hacer la triangulación con 3 entrevistas. Ya que ellos dicen, ya, pues yo voy a hacer la triangulación con 2 entrevistas y una observación y una revisión de documentos. Ya que él dice, yo lo único que voy a hacer es observar. ¿Y cómo corrobora? Ah, pues entonces después revisaré algunos documentos. O haré unas entrevistas informales. Eso es a lo que yo quiero que nos dediquemos esta tarde, esta mañana, y empecemos a verificar cómo lo vamos a hacer. Yo voy a estar disponible, voy a pasar como siempre paso por las mesas y le puedo ir dando un poquito de dirección. No. Porque la situación es diferente a la de redacción de monografía. Pero es que por ejemplo, está la reserva. No, mira, este es el counter. Esta es la entrada. Aquí están las computadoras. Abierto también. Y aquí están los cubículos. Pero entonces, ¿cómo uno se convierte en una bola de nieve entonces para hacer eso? Por eso, pero lo que pasa es que generalmente empezamos a hacer la entrevista, a hacer los procesos generalmente, no es que este sea como hay que hacerlo. Bueno, ya tenemos la muestra. Lo que tú me preguntas es, a ver si yo entendí lo que tú querías hacer. Yo tengo a uno, entrevisté el primero, el único que tengo, lo único que encontré por conveniencia es a este, no tengo más nada. Perfecto, pues, la estrategia de bola de nieve, así que se llama. Para recoger la muestra se utilizará carteles, promociones y la estrategia de bola de nieve. El que llegue como llegue. Okay. Pero tú estableces tu perfil de antemano, ese sí tiene que estar establecido. Yo quiero personas que tengan estas características. Eso es lo que eso. Pero es que Ya tú sabes que ellos son los profesores que van a entrevistar. pero es para ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Escoger cómo vamos a recoger los datos. Yo creo que ya nosotros tenemos como que hacer una entrevista o algo así. ¿Y cuál va a ser nuestra muestra? Pensemos cuál va a ser nuestra muestra. De que también no habíamos hablado pero entonces se está publicando, se está investigando y entonces el problema es que el profesor se encariña con un texto y no quiere salir de ahí. Para mí que no es que se encariña, es que se acomoda. Aquí es el mismo para no quiere salir de la zona de confort, eso es la zona cómoda. Pero si yo solamente tengo una sola característica de ese profesor, y es que viene a la biblioteca a correr la No, pues ya tienes una característica que viene. Okay. Pero ¿quieres al profesor que llegó a la universidad este semestre y que llegó esta semana? a cualquiera, si fuera cualquiera. Pero es que cualquiera quizás sea muy amplio, porque yo puedo caer en ese cualquiera uno que acabó de llegar a la universidad, que apenas lleva un semestre, que no conoce la biblioteca, que lleva una semana. Pero y si yo quiero conocer el perfil, si, por ejemplo, si yo quiero identificar y dentro de mi estudio me dice, mira, a ver, ¿qué pasó? Porque yo que viene en el primer acto.